En 1980 estalló una guerra en El Salvador que duraría 12 años. Lo que empezó como un grito de los campesinos por la mala distribución de las tierras terminó con un brutal enfrentamiento entre el ejército salvadoreño y los campesinos organizados en el movimiento guerrillero FMLN. La crueldad creció tanto durante este conflicto que el Ejército Nacional pasaba por los pueblos cada cierto tiempo reclutando a todos los niños mayores de 12 años. Los arrebataba de sus hogares con fuerza y dolor. En este terrible caos se desarrolla la vida del pequeño pero muy valiente Chava. Esto es Voces Inocentes. Cuscatincingo es de los últimos pueblos en estar en medio de la guerrilla y el ejército. Es zona roja, por lo que las calles se han convertido en trincheras y los militares merodean día y noche. Chava es un inocente de 11 años a punto de cumplir los 12 y que se lo lleven reclutado. Él vive esto desde que tiene memoria, ha sufrido tiroteos, ataques y represión igual que los demás habitantes. Y aunque también vive alarmado y asustado, cuando está junto con sus amigos el mundo parece pintarse de alegría, pues siempre que salen de estudiar juegan a la orilla del río. Pero ahora todo está tan grave que ni esos momentos le duran lo suficiente, pues mientras juegan ven militares caminar por la zona y deciden que es mejor irse a casa. Allí lo recibe su madre Kela, quien sumamente preocupada lo regaña. Sentir que está tardando así sea 15 minutos en llegar es todo un martirio para ella. Sabe que en cualquier momento lo puede perder. Chava, quien es consciente de ello, la abraza mientras le pide perdón. Al otro día es ella quien debe irse, así que se despide de Chava mientras le pide que por favor cuide de sus hermanitos, Ricardito, de 3 años, y Rosita, de 10. Chava, como de costumbre, se hace el fuerte para no preocupar a mamá, pero cuando se va, él siente que la casa se hace más fría y el miedo crece. Así que al anochecer va hasta la puerta y la espera sentado, hasta que de repente empieza una balacera. Chava de inmediato corre a auxiliar a sus hermanos y a poner los colchones sobre las paredes y tirarse al suelo. Ricardito grita de terror y los mayores intentan mantener la calma para tranquilizarlo. Son inocentes haciendo de adultos en un momento catastrófico, por lo que Chava, con la madurez que lo caracteriza, ve un labial de su madre y empieza a pintarse la cara. Esto con el fin de que Ricardito se ría y pueda distraerse de esta realidad tan cruda. Pero aquí no hay risa que los salve, pues a las horas llega su madre, angustiada, sale corriendo y los encuentra dormidos. Por fin logra respirar, pero sabe que la situación ya es demasiado grave y dejarlos otra vez solos no es una opción. Así que al otro día va donde su madre y le cuenta la situación. Ella le aconseja que se vengan a vivir allí, pero que la contesta que si se van del pueblo, cuando su marido vuelva, nunca los va a encontrar. A lo que su madre contesta: no se engañe, mija, los que se van para el norte se marean. Levante la frente y piense en sus hijos. Resulta que el padre de los niños los abandonó para irse a Estados Unidos, pero que la sueña con que algún día vuelva. Y sumamente angustiada escucha como su madre le dice: mijita, los que se van sufren más que los que se quedan, y los que se quedan luchan. Al final, Kela decide mejor no irse a donde su madre y empezar a vender vestidos desde casa. Chava se siente sumamente contento con la decisión y va con los vestidos al centro todos los días para intentar venderlos, pues tener a su madre en casa es un alivio. Incluso dice: desde que mamá empezó a trabajar en casa, la guerra no se siente tan grande. Él realmente ve protección en sus brazos. Al otro día, después de ir a vender los vestidos, va a estudiar y al salir corre con sus amigos a donde unos militares gringos que llegaron al pueblo. Esto los emociona, pues los han visto en películas y los admiran. Y atentos a esta escena porque tiene un simbolismo gigantesco. Pues los niños que vemos aquí tienen entre unos 10 y 12 años, por lo que su edad limita su comprensión de su realidad, ya que ellos pues solo conocen la historia que su edad les permite conocer. Solo pueden comprender la vida que viven con los pocos años de experiencia que ésta les ha dado. Mientras que la señora que está detrás los ve con esos ojos como de juicio, como comprendiendo que algo anda mal, pues ella representa más años de historia, sabe más de su pasado porque tiene más pasado. Y eso claramente le permite comprender mejor su actualidad. Por eso es que mira con desprecio a aquellos soldados, pues es que ella sabe por qué están ahí. Ella sabe que no están siendo héroes de la patria, sino que son mandaderos que solo defienden los intereses de su país. No los protegen de la peligrosa guerrilla, sino que utilizan a su gente para ganar una guerra que solo beneficia a su imperio. Por eso es que sus ojos se expresan tanto, pues es el resultado de saber su historia.
Y es que este momento se hace aún más interesante cuando al otro día Chava va comiéndose un dulce, el que los soldados le dieron, y la señora le dice que lo escupa. Él le contesta que no lo va a hacer porque sabe rico, a lo que ella afirma: ellos son los que entrenan a los soldados para que nos maten. Ya no te sabe tan rico, ¿verdad? Y Chava lo escupe. Aquel dulce simboliza las mentiras, y si conocemos nuestra historia, seremos capaces de escupirlas en lugar de seguirlas tragando. Y una de las mayores mentiras que hemos masticado por años es que Estados Unidos nos ayudó a todos los países latinos a avanzar en esta época tan difícil de los años 80 y 90, cuando realmente jamás lo hicieron por nosotros. Ellos estaban viviendo la Guerra Fría, la Unión Soviética les ganaba terreno en Cuba y en Nicaragua, y su decisión fue meterse a nuestros países con la bandera de héroes para destruir cualquier posibilidad de pueblos con sistemas económicos mínimamente distintos al suyo, por lo que nunca buscaron que fuésemos realmente independientes y libres de aquel terrible comunismo, sino por el contrario, nos hicieron más esclavos, pues ellos no nos quieren libres, solo nos quieren en la jaula que más les conviene. Por eso Chava vive esta vida y su pueblo ha sido convertido en una base militar. Es más, en esta guerra que vivió El Salvador, Estados Unidos dio más de $6 millones para apoyar al ejército salvadoreño, y las armas que usaba el ejército se las vendía el propio Estados Unidos. Es decir, ganaban plata por todos los lados, pues la deuda del pueblo salvadoreño seguía creciendo mientras ellos se seguían haciendo cada vez más ricos. Y aún así, nunca hubo la más mínima iniciativa de ayudar a aquellos inocentes como Chava, o a sus familias que vivieron en estas zonas tan de riesgo y tan difíciles, a por lo menos evacuarlas, hacerse a un lado, sino que por el contrario fueron usados para estar ahí, para hacer carne de cañón, algo indignante y que veremos cómo a lo largo de esta historia se irá intensificando aún más. Pues en la noche, mientras toda la familia está en casa, comienza otro tiroteo. Otra vez levantan los colchones y se tiran al piso rogando que el azar no se los lleve. La noche pasa y al otro día hay que seguir otra vez. Lleva los vestidos de su madre al centro, pero no se los compra nadie. Al salir, ve un bus vacío y se sube. Le intriga y se pone a jugar. De repente, llega el conductor y lo asusta. Él cree que lo va a regañar, pero por el contrario le ofrece trabajar con él. Chava no se lo puede creer, está sumamente feliz de saber que llevará algún sustento a su casa, así que grita cada parada con entusiasmo, hasta la tarde que vuelve donde su madre. Allí ella lo recibe y le dice que debió pedirle permiso antes, pues no quiere que su hijo sea quien deba trabajar, pero tampoco hay mucha opción. Así que al otro día vuelven a la rutina. Chava va al colegio y mientras les trae refrescos a sus amigos con el dinero que hizo, los militares irrumpen la puerta. Todos corren e intentan refugiarse, pero no hay escapatoria. Un hombre se para en el medio y empieza a decir nombres. Cada inocente debe pasar al centro. Todos escuchan con terror hasta que dice Antonio Gutiérrez, uno de los amigos de Chava. Y aquí se desmorona su mundo. Temeroso, camina hacia la fila y después de un discurso del general, los arrastran y se los llevan en un camión. Chava ve todo impactado. Él es sumamente sensible a las injusticias y esto le parte el alma, por lo que vuelve profundamente triste a casa. Su madre lo nota e intenta darle alientos, pero él sigue igual de cabizbajo, hasta que al otro día se encuentra con Cristina, y esto le sube un poco el ánimo. Aquella es la niña que le gusta, pero nunca se ha atrevido a hablarle. Ese día, sus amigos por fin lo empujan y debe enfrentarse a ella. Así que nervioso, la invita a tirar luciérnagas de papel en la noche, y ella acepta. Juegan toda la noche disfrutando del espectáculo hasta que de repente escuchan un disparo y deben correr. Todos afortunadamente llegan bien a su casa. Y al otro día Chava, mientras hace tareas, ve llegar un hombre a lo lejos. Corre entusiasmado a saludarlo. Se trata de su tío Beto, un hombre amable y de carácter que tuvo que dejar la universidad porque el ejército la cerró. Y ahora que vuelve, sus sobrinos lo ven como el apoyo que necesitaban. Su hermana lo recibe con felicidad, pero sabe que él anda en pasos peligrosos. Así que mientras comen, le dice que su madre anda preocupada. Él intenta explicarle por qué ha estado tan desaparecido cuando de repente empieza otra balacera. Todos corren a subir los colchones y se tiran al suelo. En la casa de al lado se escucha una mujer pidiendo ayuda, por lo que Beto saca su pistola y corre a ver qué sucede. Chava con valentía lo sigue y al llegar se dan cuenta que la hija de la vecina ha recibido un disparo. Beto le da un trapo a Chava y le dice que apriete fuerte en la herida mientras él intenta hacer algo más. Pero esto no es suficiente y Angelita se va en brazos de su madre.
Chava lo ve todo y siente que ha sido su culpa. Esta realidad los ha obligado a cargar con el peso de la ausencia en unos hombros que solo deberían cargar cuadernos. Por lo que al otro día, Beto habla con él para tranquilizarlo y de paso pedirle a su madre que lo deje ir con él. Está por cumplir 12 años y se lo va a llevar el ejército, por lo que seguro con él estará mejor. Además, en los pueblos que ellos tienen controlados están construyendo escuelas, pero su madre se niega rotundamente a soltar a su hijo. Por lo que Beto habla con Chava, le explica la situación y le da un radio para que sintonice Radio Venceremos, una emisora creada por un periodista venezolano que se encargaba todos los días de poner las canciones que hablaban de la realidad del pueblo y que el ejército había prohibido. Chava se despide con lágrimas en sus ojos y lo ve partir, mientras que con intriga ve aquella radio. Esta pérdida lo vuelve a hacer sentir a la deriva, aunque ahora se aferra a su radio. Además, comparte más tiempo con Cristina, hacen tareas juntos y salen a jugar. Esto es un respiro de paz entre tanta tragedia. Hasta que un día, desde un techo, ven cómo los militares se llevan a una niña a la fuerza. El padre del pueblo intenta defenderlos, pero recibe una golpiza. Por lo que Chava, al rato, sumamente preocupado, va a ver cómo está y preguntar por las niñas. El padre realmente no quiere hablar del tema, pues es muy sensible ante la realidad que viven. Sabe que los niños no deben estar sufriendo estos abusos del ejército, pero se siente con las manos atadas. Él es la única voz que tiene el pueblo y si juega mal sus cartas y se lo llevan, los dejará completamente solos y a la deriva. Así que prefiere no comentarle nada a Chava y a los días empiezan a ejecutar un plan en todo el pueblo, ya que mientras los niños estudian, escuchan cómo a las afueras corren. Entre los pasillos se ven guerrilleros y de repente estalla el tiroteo. Desde el campanario de la iglesia, un guerrillero acribilla a los soldados. Los niños se tiran al suelo presos del terror y todo se convierte en caos. Chava se asoma por la ventana y ve a su madre correr en las calles, por lo que sin pensarlo y con la valentía que lo caracteriza, sale del colegio, la ve y en medio de los disparos corre y la abraza, hasta que se acaba el tiroteo. Una sutil forma de simbolizarnos cómo para Chava los brazos de su madre son la protección y el fin del peligro. Los estragos son terribles, cientos de civiles inocentes heridos, padres cargando los cuerpos de sus hijos y niños marcados de por vida, pues las marcas de la guerra no solo quedan en la piel, sino también en la mente. Chava, aún viviendo todo esto, sigue pensando en los demás, por lo que corre a ver cómo está el padre y lo encuentra siendo golpeado por 2 soldados, pues él dejó subir a los guerrilleros al campanario, por lo que al otro día, golpeado y con la iglesia cerrada, envía un mensaje claro a todos los feligreses diciendo: hermanos, es el momento de que alcemos nuestra voz contra ellos, que defendamos nuestro principio de vivir y que opongamos nuestra fuerza a la fuerza de la muerte. Hoy, hermanos, ya no basta con rezar. Esta frase es sumamente interesante, no solo aplica a las oraciones y a la religión, sino también a quienes se quejan de sus vidas, del sistema, de sus trabajos y de toda su realidad, pero luego se cruzan de brazos y no hacen nada para cambiar. Pero, ¿por qué somos así? ¿Por qué nos quejamos, nos detectamos el problema, nos volvemos a quejar y no hacemos nada? Pues resulta que el quejarse es un mecanismo natural del ser humano para demostrar sus emociones. Viene del latín quasiare, y perdón por mi pronunciación, que significa expresar un dolor, una pena o un resentimiento. Algo que hacemos con el fin de descargar nuestra responsabilidad en el objeto de queja. Es decir, el ser humano se queja de algo que lo acongoja para soltar la responsabilidad de su emoción y no tener que enfrentarla. Lo importante de entender esto es darnos cuenta que ya no debemos afrontar las cosas con una queja, sino con una idea que pueda convertirse en una acción, algo que por fin afronte aquello que nos molesta. Por eso el tío Beto, por ejemplo, cuando viene no se queja de los militares y de la situación, sino que por el contrario propone una idea para ayudar a Chava. O por ejemplo el padre, quien no da un discurso de lástima, sino uno que motiva la acción, porque ellos saben que ahí están los cambios reales, en sustituir la queja por algo que realmente impacte lo que nos afecta. Y Chava poco a poco se ha dado cuenta de esto, ha entendido que él es quien debe actuar, por lo que su familia se va del pueblo y llegan a la casa de su abuela. Allí los días se hacen un poco más tranquilos, pero cerraron la escuela y eso también afecta el desarrollo de sus mentes, algo complejo, pero que los inocentes afrontan con una sonrisa,
Juegan a ser camioneros por el barrio y hasta llegan a la casa de Cristina, donde Chava le da toda una serenata. Parece que las cosas van mejorando, hasta que a los días un amigo de Beto aparece del monte y llama a Chava para informarle que pronto van a venir los militares a reclutar niños, así que debe esconderse. Chava recibe esta noticia, pero no se le ve nervioso, ya que está convencido de que en la vida hay que actuar para cambiar. Así que decide reunir a sus amigos y hacer papeles con la noticia. Ahora, mientras juegan a ser camioneros, corren por todo el barrio dejando en cada casa un papel. Su inocente juego se ha convertido en un acto hermosamente revolucionario. Aquel día, los niños lograron esconderse en los techos de la brutal llegada militar. Las familias dieron un respiro de alivio y volvieron a abrazarlos sin sentir que se los llevaban a la fuerza. Pero esto no fue suficiente, ya que a los días un operativo desmantela un pelotón guerrillero cercano y capturan a Beto y todos sus compañeros, quienes son esposados y llevados de camino al río. Chava, al ver esto, siente nuevamente cómo le arrebatan una pequeña luz de esperanza, así que corre donde el padre de la iglesia para ver si puede hacer algo, pero al llegar ya no está, también se lo han llevado. Cada vez se encuentra más solo, por lo que el siguiente reclutamiento los toma de sorpresa. Se empiezan a llevar a los niños, las familias gritan y aunque Chava logra subirse en el techo, la mayoría de inocentes no corre con la misma suerte. Entre el horror son arrebatados, mientras los pocos que se salvaron ven el dramático escenario. Uno de los amigos de Chava aprovecha y les cuenta cómo Chele, otro amigo, se ha ido a la guerrilla. Esto los pone a pensar y a analizar toda la noche la posibilidad de también irse. Al otro día, Chava siente que ha tomado una decisión al respecto, pero antes quiere consultarlo con Cristina, por lo que corre hasta su casa, pero al llegar está completamente incinerada. Recorre los escombros con dolor y se convence que ya no tiene nada que perder. Esa misma noche, con sus amigos alistan lo que pueden y se van al monte donde un comandante guerrillero les espera. Los lleva a un campamento y ahí se encuentran a Chele, quien se había ido antes. Sonríen y se saludan, pero la noche es fría, solitaria, y les carcome la mente la pregunta de ¿acaso tomé la mejor decisión? Cada uno está viviendo un drama distinto, piensan en su hogar y lo que podían haber hecho, hasta que de repente una silueta se acerca al comandante y le corta el cuello. Se desata un tiroteo y los inocentes se tiran al piso, con el corazón acelerado y un pánico que los paraliza, hasta que los militares se dan cuenta que ya limpiaron todo y los encuentran refugiados en una esquina. De inmediato los agarran y los obligan a levantar las manos y caminar toda la noche. Al amanecer, no solo él vive una tragedia, pues su madre va a vivir algo aún peor, ya que la despiertan para avisarle que vienen todos los militares incendiando todas las casas, así que hay que huir. Ella se levanta afanada y asustada para alistar a sus niños, pero Chava no está. Siente que el mundo se derrumba, no quiere ni seguir, pero su madre la impulsa a huir y salen corriendo. Chava, por su parte, está siendo tratado como todo un guerrillero junto con sus amigos, cuando aquellos inocentes ni siquiera han empuñado un arma. Pero para los militares, estos inocentes ya no son ni humanos desde que estén en el bando enemigo, por lo que sedientos y con piedras en los zapatos que tallan sus pies son arrastrados hasta el río, los arrodillan y ellos, con lágrimas en los ojos, se quedan paralizados. Chava ve a sus amigos y se siente culpable de haberlos traído. Voltea a ver a su amigo y escucha el primer disparo. Cae tendido. Otro disparo más. Otro amigo. Es el turno de Chava. Cierra los ojos y disparos. Pero no de los militares, sino de la guerrilla. Él de inmediato lo ve, sale corriendo. Han sido emboscados, por lo que en medio del conflicto intenta protegerse cuando ve que un guerrillero cae al suelo, por lo que él decide tomar el rifle y apuntar al primer soldado que ve. Cuando este se voltea, se da cuenta que es su amigo, aquel que se llevaron cuando estaban en el colegio. Esta guerra ha hecho que los niños sean víctimas y victimarios sin tan siquiera llegar a la adolescencia. Pero Chava tiene un corazón tan noble y empático que ni se atreve a hacerlo y solo huye. Corre desesperado hasta llegar a lo que era su casa, pero ahora todo está en cenizas. Cree que su madre también ha sido víctima, así que pensativo se queda en aquella casa, con lágrimas en los ojos que se mezclan con el barro de sus mejillas. Se destruye una vez más, hasta que por fin su madre vuelve y lo ve. Se abrazan como sintiendo estar hundidos en lo más profundo del dolor, hasta que sus manos de amor los sacaron de donde pensaron que no habría escapatoria. Lastimosamente, este abrazo es uno de los últimos, pues al otro día su madre, para protegerlo, vende su máquina de coser y lo envía a la ciudad, lejos del pueblo y los peligros.
Su alma se parte y nos demuestra su acto de amor más puro. Una película sumamente interesante que me hizo investigar más de la historia salvadoreña y me hizo confirmar que los pueblos latinos compartimos un montón de historia. En este caso, El Salvador inicia toda esta guerra civil por culpa de la United Fruit Company. Esta era una compañía estadounidense que en su país explotaba a los trabajadores, explotaba las tierras, se llevaba todos sus recursos con el objetivo de, obviamente, hacer más rica su empresa. Y resulta que justo este nombre, la United Fruit Company, fue la misma que hizo y protagonizó la masacre de las bananeras en Colombia. Es decir, tenemos hasta los mismos culpables de nuestras mismas historias. O si no nos unimos dándonos cuenta de esto, de que sufrimos los mismos dolores por culpa de los mismos personajes, de verdad que no hay más. O sea, creo que es la fiel muestra de que debemos unirnos, debemos trabajar en cooperación, debemos entendernos entre latinos, comprender que estamos mucho más cerca de ser aliados que de ser enemigos y asimismo intentar hacernos fuertes para hacerle frente a quienes tanto daño nos han hecho. Y si quieren enterarse de aquella historia de la que les digo, de cómo la United Fruit Company destruyó nuestro país de una forma terrible, les dejo por aquí este resumen de la masacre de las bananeras, ese infame hecho. Se los dejo por aquí para que lo vayan a ver. Es un video viejito, me van a ver distinto, van a ver mi voz distinta, van a ver los relatos distintos, pero eso también es interesante. Así que se los dejo por ahí si quieren ver un video de hace un par de meses. Y por acá les voy a dejar otro aleatorio que seguramente les va a gustar. Gracias por ver y gracias por comentar.